Muy buenas noches. Bien, siendo horas avanzadas, vamos a iniciar rápidamente el tema del día de hoy. Les habla el doctor David Montalbán. Vamos a llevar lo que es el tema del día de hoy en primeros auxilios de picaduras y mordeduras, ¿no? ¿Qué hacer en caso de ese tipo de problemas en primeros auxilios? ¿Ok? He compartido la pantalla. Vamos a iniciar rápidamente lo que es el tema del día de hoy. Muy bien. Dentro de lo que son primeros auxilios, disculpen, acá me... Listo. Ok, vamos a empezar. En lo que es primeros auxilios, vamos a ver lo que es el día de hoy, qué hacer en caso de picaduras y mordeduras, ya sea de insectos, sea de serpientes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que son todos los procesos de primeros auxilios, siempre tenemos que tener como primer punto a nuestras víctimas, ¿no? ¿Cuántas víctimas son? Básicamente, entre qué edades se encuentran, directamente qué es lo que ha sucedido, tener siempre la visión de lo que es el lugar de los hechos, para poder determinar básicamente cuáles son las causas de lo que nos tiene que llevar a desarrollar primeros auxilios, ya que muchas veces las víctimas se encuentran inconscientes, ¿no? O están en shock y no pueden dar mayor información. El día de hoy, dentro de lo que es picaduras y mordeduras como parte de primeros auxilios, vamos a ver detalladamente lo que son algunas acciones a tomar, cómo reconocerlas y qué realizar en esos casos directamente. Básicamente, dentro de lo que nosotros vemos, tanto lo que es el proceso urbano que encontramos y muchas veces ese trajismo, ¿no? La mayor parte de víctimas que vamos a poder encontrar son muy raras ocasiones que hayan sido por animales venenos, ya que incluso en la actualidad muchos de esos animales ya están siendo controlados, algunos viviendo en cautiverio para mayores estudios. Pero sin embargo vamos a poder encontrar que aún así existen víctimas que van a ser atacados por ese tipo de animales, ¿no? Ya sean por picaduras, ya sean por mordidas, ¿no? Hay que realizar frente a ellos. Eh, Como se dice en la pantalla, ¿no? Son muy pocos, muy raros los casos que vamos a encontrar, pero en el caso suceda, ¿qué hacer frente a ellos, ¿no? De repente nosotros estamos en el campo y nos pica una abeja, ¿no? ¿Qué hacer frente a ellos, ¿no? De repente por ahí se van a la selva, al interior, y van a encontrar muchas veces animales que son silvestres y sufren una mordedura por accidente. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces, nosotros tenemos que tener los conocimientos básicos antes de poder activar lo que es el sistema médico de emergencia, para poder solicitar ayuda y van ya a brindar la atención especializada. Pero mientras van llegando, nosotros debemos tener la capacidad de poder brindar los primeros auxilios para poder evitar mayores complicaciones, ¿verdad? ¿Quién no se ha ido, por ejemplo, a un campamento? ¿Quién no se ha ido de viaje ahora que estamos aperturando ya lo que son eh, las visitas al interior del país? De repente en lugares muy calurosos, muy fríos, muy gélidos, de repente por ahí vamos a poder encontrar lugares que son muy inhóspitos, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder tener en cuenta directamente que muchos de esos viajes, de esas idas y vueltas, ¿no? Siempre traen cierto tipo de consecuencias en algunas ocasiones, ¿no? Como proceso mismo de la propia aventura, ¿no? En este caso vamos a poder encontrar que existen ciertas posibilidades de tener accidentes, sobre todo con insectos y algunas especies de animales, ¿no? Tener conocimientos básicos, ¿no? Incluso hasta cuando se va a algún tipo de zona silvestre, ¿no? Miren lo que es la serpiente, ¿no? Las víboras. Existen lo que son sueros
antiofídicos, y los cuales normalmente se aplican a nivel de los centros o establecimientos de salud. Pero si no tenemos a la mano, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? ¿Qué es lo que podemos realizar? De repente hemos visto en las películas, ¿no? Si le hacen un corte en X y le empezamos a chupar el veneno. Pero son simplemente procesos que no deberíamos hacer. Vamos a ir viendo más adelante. Básicamente, una mordedura tiene dos principales complicaciones. La primera, que es el tétanos, ¿no? El tétanos, una enfermedad, ¿no?, la cual básicamente no se va a tratar con antibióticos, más que todo es sintomatológico, pero que sin embargo sus procesos y signos y síntomas son tan severos, ¿no?, que incluso puede llegar a presentar complicaciones. Básicamente vamos a poder encontrar ese tipo de enfermedad, ya sea incluso a través de un corte, roncedura, con materiales contaminados con este material, ¿no? Una mordedura también está incluida dentro de lo que es el proceso del ingreso de este tipo de microorganismo que pueda brindar lo que es la enfermedad del tétanos. Por otro lado, tenemos la rabia, ¿no? Obviamente dependiendo del tipo de animal. Enfermedad mortal debido a un virus, básicamente, y por virus estamos hablando que no va a necesitar antibióticos. Básicamente, la vacuna, ¿sí?, y tener en cuenta los signos y síntomas que vamos a tener presentes y que realizar frente a ellos. Básicamente, este virus se encuentra en la saliva del animal enfermo, ¿no? En la saliva del animal enfermo. Muchas veces es muy común, por ejemplo, acá en la ciudad, la mordedura sobre todo de los perros, ¿no? Y así como se han hecho tantas campañas para lo que es vacunación de los canes, ¿no?, hay muchos de ellos que no han sido vacunados. Pero que sin embargo vamos a poder encontrar que, de cierta manera, tenemos nosotros lo que es un salvoconducto, que vienen a ser las vacunas antirrábicas. O sea, 0 días, o sea, inmediatamente en la captación, a los 3 días y a los 15 días de la segunda. Cuando es un proceso libre. Se transmite al hombre por contacto directo, ya sea mordedura, sea arañazo o saliva depositada sobre una herida, básicamente. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando estamos frente a lo que es un proceso de una mordedura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpieza meticulosa, ¿no?, en la herida con bastante agua y jabón, ¿no? Bastante agua y jabón. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder evitar lo que son procesos infecciosos en la herida. Eliminar lo que son restos de saliva, eliminar restos de lo que son bacterias, eliminar restos, ¿no?, de suciedad, y poder evitar lo que son procesos infecciosos. En caso encontramos una hemorragia, de repente ha sido profunda la mordedura y empieza a sangrar y a sangrar y a sangrar, ya sabemos muy bien que tenemos que detener la hemorragia. ¿Cómo lo hacemos directamente? Realizando presión, solamente presión, con un trapo limpio, sobre lo que es la superficie afectada. Asimismo, lo que tenemos que tener en cuenta es, si tenemos a la mano, el realizar vendaje, ¿no? Una vez realizado lo que es la compresión de la hemorragia, lo cubrimos con un vendaje, como ya hemos visto, para poder tener lo que es el sangrado, mantener limpia la herida, obviamente, y trasladarlo inmediatamente a un establecimiento de salud más cercano, ¿no? Cubrir la herida con un apósito simple. Puede ser no necesariamente un apósito. Como sabemos, el apósito básicamente es algodón envuelto con gasa, ¿no? Y eso permite lo que es la compresión. Pero si no tenemos en ese momento apósitos, podemos utilizar cualquier otro tipo de trapo limpio que podamos tener y presionar directamente, ¿no? El objetivo es que deje de sangrar, ¿no? Deje de sangrar si la hemorragia es muy profunda, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, ponemos una balanza, uy, pero tengo mi trago, pero no está estéril, ¿no?, y el paciente está sangrando, tenemos que priorizar cuál va a ser más contraproducente para la víctima, la hemorragia o la infección. En estos casos,
más contraproducente es la hemorragia. ¿Por qué? Porque el paciente puede empezar a estar en un estado de shock, un shock hipovolémico. En cambio, un proceso infeccioso, que básicamente estamos hablando de un cuadro de infección, en este caso bacteriano, se puede atacar con antibióticos, ¿no? Entonces, poner ahí lo que es una balanza. Uy, está sangrando, pero tengo un trapo, no está muy limpio. Igual, lo comprimimos, ¿no? Ya si en el proceso, en los días, empieza a iniciarse un cuadro de infección, se ataca con antibióticos, pero ya hemos evitado la hemorragia que puede causar más rápidamente la muerte de nuestro paciente, de nuestra víctima. El traslado es obligatorio, ¿no? A un centro sanitario, un centro de salud, a una posta, ¿no? Para que le puedan administrar lo que es la dosis de la vacuna antitetánica, ¿no? Y una vacuna antirrábica según sea el caso. Según sea el caso. Si nosotros, por ejemplo, conocemos al animal, sabemos dónde vive, sabemos que tenemos que tener en cuenta y hacer el seguimiento, porque hay que comprobar si el animal que ha mordido está contaminado por el virus, por la rabia, ¿no? Y muchas veces se tiene que dar información a zoonosis para capturarlo y llevarlo a un veterinario, para poder descartar si es que tiene o no tiene rabia. Muchas veces los animales son callejeros y tratar de capturarlo también es un poco difícil en algunas ocasiones. Pero si es un animal conocido, de repente, de alguien que vive cerca, entonces simplemente hay que llevarlo para que lo pueda evaluar y descartar que tenga básicamente la rabia, ¿no? Y poder evitar obviamente mayores complicaciones hacia nosotros mismos. Eso básicamente corresponde a lo que es, por ejemplo, en base a las mordeduras de los canes, de los perros. Hay que tener en cuenta que normalmente la vacuna que nos ponen son las inmunoglobulinas, ¿no? Que han sido elaboradas, han sido obtenidas a partir de lo que es la administración en otros animales y obtener lo que es el suero, básicamente, ¿no? Entre esos casos, nosotros vamos a poder tener en cuenta, ¿sí?, que la vacuna antirrábica, básicamente son 4 dosis las cuales se van a aplicar, ¿no? Y una dosis de inmediato, apenas se capta al paciente o a la víctima, ¿no? Y dosis adicionales que es al tercer día, al séptimo día y el 14º día. Ahora, debe recibir también otra vacuna, ¿no? Y justamente la que le menciono, ¿no? La inmunoglobulina antirrábica, ¿no? Y esa se pone incluso al mismo tiempo que la primera dosis. Es un tipo de inmunoglobulina que actúa de manera inmediata, mientras que la vacuna antirrábica propiamente dicha requiere un proceso más largo para poder iniciar lo que es su efecto, ¿no? Su efecto. Es un tipo de vacuna bastante simple que se va a administrar de manera intramuscular, ¿sí? De manera intramuscular, ¿no? Normalmente se administraba antiguamente a nivel subcutáneo, ¿no? A nivel del ombligo, ¿no? El ombligo, y se tenía que vacunar 14 veces, 18 veces, ¿no? Pero sin embargo el esquema ha disminuido y ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante. Ahora, nosotros dentro de lo que es el proceso de las picaduras, lo hemos clasificado de la siguiente manera. Picaduras de serpiente, ¿no?, las cuales normalmente ustedes saben que vamos a ver a nivel de la selva, ceja de selva, salvo, bueno, que tengan de repente cerca alguien viviendo y que le guste criar serpientes, ¿no? O como un poco difícil. Pero que sin embargo en algunas ocasiones es necesario saber la importancia de primeros auxilios, ¿no? Frente a lo que es la picadura o mordedura de serpiente. Tenemos la picadura por peces y medusas, ¿no? Peces y medusas. Entonces me dirán usted, pero no será mordedura. No, la medusa no muerde. Básicamente tienen lo que son ventosas que van a transmitir cierto tipo de sustancias que son muchas veces irritantes y lo consideran como picaduras en algunos casos. Igual los peces tienen ciertos medios de defensa
en algunos casos, utilizan para poder protegerse, ¿no?, frente a personas, a objetos extraños. Picadoras por insectos y otros animales, estamos considerando las abejas y las avispas, las arañas y los escorpiones. Los escorpiones. Me dice su compañera M, profesora, mi hermana le picó una serpiente, pero gracias a Dios le llevamos el tiempo de escuchar. Sí, hay que inmediatamente trasladar, ¿no? Pero para ello tenemos que conocer, mientras la estamos trasladando, qué es lo que debemos hacer. Vamos a ver acá. Las picaduras por serpientes, que son más bien mordeduras, suelen ser accidentales, ¿no? Afectan casi siempre extremidades superiores o inferiores. Sí, depende del lugar donde se encontremos. Como le menciono, básicamente es un poco difícil que se puedan producir, pero que sin embargo se da, y que normalmente son de manera silvestre que podemos encontrar, ¿no? Ahora, claro, dentro de todo lo que es su clasificación, hay algunas que son venenosas, y hay otras que no son venenosas, ¿no? En ello nosotros tenemos que tener bastante cuidado, ¿sí? Como nos dice lo que es bioseguridad, ¿no? Considerar a todas las personas potencialmente infecciosas, hacer lo mismo, ¿no? Si hay una mordedura de serpiente, básicamente tiene que considerarla como tal, y si pueden identificarla, ¿no?, inmediatamente, incluso si se puede capturar, la llevan al establecimiento de salud en el área de zoonosis para que puedan realizar lo que es el informe directamente y poder brindar lo que es el suero que se va a tener en cuenta, ¿no? Sí, Lady, escucho. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Dígame. Yo vivo en Tornavista, es un distrito, pero siempre nos vamos a la chacra, ¿no? Que es a 40 minutos en bote, y ahí existe un campamento que está en el monte, y la gente que trabaja siempre se encuentra con jergones. Pero, ¿qué pasaría si a algunos de ellos o nosotros nos pica una jergón o otra serpiente? ¿Y qué sería el momento, o sea, los primeros auxilios que se debe dar, ¿no?, a la persona? Porque el tiempo de caminata es como del fondo, caminando 40 minutos, y en bote 40 minutos, o sea, es como casi más de una hora a llegar al pueblo, ¿no? Para que Ah, llegues a la posta. En ese tiempo, ¿qué se podría hacer en un momento así que pasa es la picadura de serpiente? muy bien. Ahorita vamos allá justamente ese punto. Entonces, nosotros, dentro de lo que es el proceso, por ejemplo, ahorita te doy la respuesta. Dentro de lo que son las picaduras por serpiente, entonces tenemos esto, ¿no? Identificar muchas veces lo que es el proceso, ¿sí?, de acuerdo, básicamente, a el lugar donde nos encontremos, ¿no? Indiferentemente si es venenoso o no es venenoso, hay que trasladar inmediatamente lo que es el establecimiento de salud. Los síntomas van a depender de la cantidad, ¿sí?, potencia y naturaleza del veneno, justamente, que se utiliza, que utiliza justamente esta serpiente. Y que obviamente dependen de las especies, ¿no? Las especies básicamente van a ser muy variadas, ¿no?, muy variadas. De tal manera que nosotros dentro de lo que es el proceso no vamos a poder inmediatamente distinguirlo por el mismo hecho, en algunos casos del miedo, la desesperación y todo el proceso, ¿no? La evolución de las picaduras suelen ser normalmente buenas, ¿no?, porque casi la mayoría que producen este tipo de picaduras o básicamente son en menor cantidad proceso del veneno o simplemente no son venenosas, ¿no? Aunque en el 5% de los casos, ¿no?, por diversos motivos puede provocar la muerte. Ese 5% de casos es básicamente proceso inicial de serpientes que son venenosas, ¿no?, que son venenosas y que pueden básicamente provocar ciertos tipos de complicaciones, ya sea sobre todo cardíacas, en algunos casos renales, que pueden provocar procesos súbitos de muerte en el paciente o en la víctima. Básicamente, la gravedad de la picadura suele ser mayor cuanto más grande la serpiente, ¿no?, inocula más veneno. Cuanto más joven sea, son más agresivas y concentran más el veneno, ¿no?
Cuando la mordura es en la cara, tronco o directamente en un vaso sanguíneo, y si la víctima es una persona debilitada, un anciano o un niño, incluso puede llegar a morir, ¿no? Acá sí muchas veces realizan lo que es una diferencia, ¿no? Existen teorías en las cuales se menciona justamente por el proceso de la concentración del veneno en serpientes jóvenes, ¿no? Que es mucho más letal que una que sea grande. Incluso lo que es el proceso de si es venenosa o no es venenosa, lo diferencian por el número de escamas que presentan a nivel de la cabeza, ¿no? Mientras más escamas tiene, ¿no? Mientras más escamas tiene, la consideran incluso más venenosa, ¿no? Entonces, vamos a poder tener en cuenta lo que son este proceso de diferencia entre uno y otro. Lo que tenemos que observar directamente, ¿no? Lo que tenemos que observar directamente es el proceso de que las mordeduras, muchas veces, como se menciona, tienen cierto tipo de proceso de infección. Y es lo primero que tenemos que hacer antes incluso o durante trasladarlo a un establecimiento de salud directamente. Lo más peligroso que vamos a poder encontrar muchas veces son las mordeduras a nivel de la cara o el cuello, los cuales pueden producir asfixia directamente, ya que se encuentran mucho más cerca a lo que son ciertos procesos, en este caso respiratorios, y que pueden fácilmente producir que esto se obstruya, ¿no? A través de lo que es un cuadro de edema e inflamación. Saben ustedes que a nivel de la glotis, ¿no? Inicio de lo que es la vía respiratoria, el proceso de edema impide que el aire ingrese, produciendo lo que es un proceso de asfixia en la víctima e inmediatamente con el proceso de un paro respiratorio y puede llegar a provocar la muerte. Básicamente, ¿cuáles son los síntomas que vamos a poder encontrar con este tipo de animales, ¿no? Básicamente se van a observar las marcas de los dientes, ¿no? De manera puntiaguda. Seguida, pero no siempre, de otras menos evidentes y después en dos filas paralelas, ¿no? De esta manera. Cuando la mordida directamente son muchas veces completas, ¿no? A veces observan dos pequeños puntitos, no es que sea así. Tiene dos colmillos bastante grandes donde justamente tienen en su base lo que es las glándulas donde se acumula lo que es el veneno, y seguidamente tienen lo que es unas piezas dentarias mucho más pequeñas, ¿no? Pero que sin embargo tienen bastante repercusión al momento de las mordidas, ya que pueden provocar lo que son procesos infecciosos que pueden incluso llegar a complicar el estado del paciente o de la víctima. El dolor y la inflamación local normalmente casi no son muy grandes, como ustedes ven en la imagen, ¿ve? El veneno básicamente se obtiene a partir de lo que es la compresión de las glándulas de los colmillos anteriores, y se observa una gran cantidad. Este dolor e inflamación local puede presentar como no puede presentarse en algunas ocasiones, ¿no? Va a depender, en este caso, del tamaño de lo que es la serpiente, que puede llegar a provocar este tipo de mordida. Algunas víboras de serpientes pueden producir picaduras con dolor muy intenso, ¿no? Acompañado de inflamación, acompañado también de lo que es edema, que puede incluso extenderse por toda la extremidad, produciendo en algunas ocasiones gangrena. La gangrena se caracteriza por lo que es muerte a nivel celular, acompañado de lo que son cuadros de necrosis. No tengo directamente acá. Pero tenemos que tener en cuenta nosotros que las complicaciones muchas veces van a ser desde leves hasta severas, dependiendo del tipo incluso de oficio que se tenga que observar dentro de lo que es el proceso de la mordedura. Los primeros síntomas que vamos a poder encontrar dentro de lo que es una mordedura son variados, ¿no? Y esto va a depender, como le mencioné, la cantidad del veneno, la concentración del veneno, si la serpiente es venenosa, no es venenosa, ¿no?
Si hay riesgos de infecciones posteriores, ya que de repente le ha mordido, no se ha percatado, porque es muy pequeña, pero conforme va pasando el tiempo, no solamente se va contaminando, sino también que la persona empieza a presentar sintomatología. Dentro de ella vamos a poder encontrar que existe lo que es debilidad, tenemos lo que es mareo, hay presencia de náuseas, vómitos, hay temblores musculares, hay hormigueo en los dedos y hay sensación de sueño, ¿no? Lo que no debemos de propiciar en la víctima, ¿no? Que se duerma. Entonces, son estos los síntomas generales, no quiere decir que todos los vayan a presentar, ¿no? Son síntomas generales que vamos a poder tener en cuenta para poder determinar, ¿no?, cuáles son las complicaciones posteriores que vamos a poder tener con la víctima frente a una mordedura. Por otro lado, cuando los casos son graves, ¿no?, aparte de estos síntomas, puede haber parálisis de la musculatura del cuello y extremidades, ¿no? Ya son procesos que vamos a poder encontrar, ¿no?, y que muchas veces dentro del mismo acto, del mismo proceso de la víctima, tenemos que tratar de trasladar lo más pronto posible nuestra precipitación. Vamos a encontrar fatiga, muchas veces tiene sensación de falta de aire, porque en esos casos nos dificultad para respirar, porque no solamente la parálisis muscular va a ser en el cuello y extremidades, va a ser a nivel de los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios. Por ejemplo, ¿cuáles vienen a ser? A nivel de las costillas, entre las costillas, existen unos músculos denominados músculos intercostales. Vienen a ser músculos respiratorios que participan en la respiración. Si estos son las costillas, en la parte de la base, a mitad de la altura de la boca del estómago, hay un músculo llamado diafragma, donde se depositan o donde están sobrepuestos los pulmones. Ese músculo también participa en la respiración, ¿no? Otros músculos más que se encuentran justamente en el cuello también participan en la respiración. De tal manera que si va a provocar sensación de parálisis a nivel de la musculatura, no solamente del cuello y extremidades, sino también de lo que son músculos respiratorios, vamos a encontrar en estos pacientes justamente por eso estos síntomas: fatiga y sensación de dificultad respiratoria. En algunos casos incluso podemos presentar o podemos observar un paro respiratorio, si es que la atención no ha sido de manera inmediata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Justamente lo que nos preguntaba su compañero. Tenemos que alejar a la víctima de la zona de riesgo para evitar nuevas mordeduras, evitarla inmediatamente. No hay que correr, no hay que correr. Tenemos que estar junto a la víctima en todo momento, tratando de observar si existe algún tipo de sintomatología que podamos observar que complique su estado. Tenemos que realizar lo que es el alejamiento de manera muy lenta. Ya por el mismo animal, por la misma serpiente, que pueda tomarlo como un proceso de amenaza y que pueda tratar de morder no solamente nuevamente a la víctima, sino también a la persona que está auxiliando. Si la serpiente es cercana, le tiraremos algo encima y iremos sentido contrario. Eso es para que normalmente se pueda alejar. No se debe recoger a la serpiente, ni se debe intentar atraparla en ningún momento, porque vamos a correr el riesgo de que también nos muerda. Tenemos que poner a la víctima en reposo, sobre todo la extremidad mordida. Se tiene que desinfectar, ¿no?, con yodopovidona, ¿no?, que es una sustancia, ¿no?, desinfectante, es un antiséptico bastante potente. Pero si no tenemos ningún tipo de desinfectante, ningún tipo de antiséptico, basta que utilicemos agua en corriente o agua chorro, mientras trasladamos a la víctima a un establecimiento de salud. Eso nos va a ayudar a limpiar lo más posible la herida para poder evitar que se pueda infectar. Normalmente, muchas veces la persona es mordida, dice, no, me ha mordido, no siento nada, pero muchas veces no hay que esperar a que empiecen a aparecer los signos y los síntomas frente a eso, ¿no? Porque muchas veces pueden ser tardíos y
Por ello son mucho más complicados en algunas ocasiones. Entonces, apenas se produzca lo que es el proceso de la mordida, tienen que trasladar inmediatamente a un establecimiento de salud para que puedan brindar lo que es el suero antiofídico. Si la persona ha sido mordida, si la persona ha sido mordida, hay que tratar en lo posible que se movilice. Más que todo, tienen que tener en cuenta que el proceso del movimiento o el esfuerzo hace que el veneno que se ha inoculado circule con mayor rapidez o velocidad y los signos y síntomas aparezcan más rápido. Nunca chupar el veneno de las heridas, eso solamente se ve en las películas, nunca hacerlo. Tampoco se deben hacer incisiones en lugar de la mordedura, ya que eso facilita que el veneno penetre más profundamente e incluso puede facilitar lo que es el proceso de la infección en la zona, si es que el objeto con el que hayamos hecho el corte está contaminado. Facilitar a la víctima la administración del suero antiofídico lo antes posible, por eso es importante trasladarla a lo que es el establecimiento de salud, ¿no? Pero tenemos que tratar de apoyarla para que no realice lo que es el mayor movimiento y los mayores esfuerzos posibles, ¿no? No se debe de aplicar ningún tipo de torniquete. Normalmente los torniquetes los utilizamos para lo que son procesos de hemorragia, pero aún así, en un cuadro de hemorragia que sea muy severo o que simplemente sea muy necesario. Porque si ese torniquete no lo soltamos cada cierto tiempo, vamos a provocarle una necrosis en la extremidad que haya sido mordida y provocamos mayor lesión justamente a la víctima. Algunos mencionan lo que es el proceso del uso de las compresas frías en lugar de la mordedura, pues no se debe utilizar tampoco, porque muchas veces incluso lo que es las compresas o el hielo directamente pueden provocar quemaduras y también estaremos complicando al paciente o la víctima. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que se debe tener de manera general contra lo que son las mordeduras de la serpiente, ¿no? Directamente. Y lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que inmediatamente la víctima haya sido mordida, trasladar lo más pronto posible a un establecimiento de salud sin esperar que aparezcan los primeros signos y síntomas y la situación se complique, ¿no? Y justamente las demás recomendaciones que se les ha brindado para lo que es el proceso de la mordedura de una serpiente, ¿no? Valga tener en cuenta que dentro de lo que son los primeros auxilios, siempre frente a toda excursión, siempre tienen que llevar siquiera mínimo un pequeño maletín de primeros auxilios, en el cual tienen que tener lo que es sustancias desinfectantes, tienen que tener gasas, apósitos, ¿no? De repente por ahí vamos a poder encontrar muchas veces algún tipo de tratamiento antiinflamatorio o simplemente algunos antihistamínicos, ¿no? Se ha hablado bastante de lo que son los sueros antiofídicos, ¿no? Con los cuales se trata básicamente la mordedura de la serpiente, ¿no? Normalmente, bueno, se considera como un antídoto, ¿no? Un antídoto directamente. Frente a todo tipo animal que haya sido venenoso. En algunas ocasiones, por ejemplo, vamos a poder encontrar que estos tipos de sueros son específicos para determinadas especies de veneno, ¿no? Porque existe una gran cantidad, pero en algunas ocasiones los procesos van a ir cambiando dentro de lo que es la atención directa a la víctima, ¿no? Los antisueros que le van a administrar dentro de lo que es un establecimiento de salud normalmente son por vías endovenosas. Por eso es recomendable siempre trasladarlo de manera inmediata y lo más pronto posible. De manera endovenosa, el suero actúa de manera inmediata, ¿no? De manera inmediata. A comparación de lo que es las inyecciones intramusculares, nosotros vamos a poder tener en cuenta que en las intramusculares muchas veces tienden a demorar un poco lo que es el proceso de acción, ¿no? Pero estas inyecciones intramusculares en algunos casos es mucho más eficaz, ¿no? Sobre todo en las picadoras de las arañas.
las arañas, que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo que son estos sueros angiofílicos se tienen que administrar de manera rápida y lo más pronto posible para poder evitar lo que son posibles complicaciones. En algunas zonas, en algunos lugares, ¿no? Existen lo que son las picaduras por pez. Sobre todo, por ejemplo, cuando regresan ya sea a los ríos, en algunos casos, ¿no? O en algunas zonas que son inhóspitas, son desconocidas, muchas veces incluso zonas que no son oriundas del país, pero que existen este tipo de animales, ¿no? Tanto en mares calientes como en fríos, que viven en fondos rocosos y arenosos, son los que nosotros vamos a poder encontrar este tipo de peces. Normalmente, en uno de ellos, por ejemplo, que podemos hablar, ¿no? Lo conocen como el pez escorpión, ¿no? Es un tipo de pez, ¿no? Que es conocido por numerosos nombres, ¿no? Corfinas, escorpiones, casios, carapotes, famicas bravas, ¿no? Básicamente, este tipo de pez, ¿no? Así como todas las demás especies, ¿no? Son muy raras muchas veces en lo que son agua dulce. Básicamente vamos a poder encontrarlas en algunas aguas tropicales, en algunas zonas templadas, ¿no? Donde su hábitat es favorecedor para lo que es su hábitat. Pero que sin embargo muchas veces vamos a poder encontrar que este tipo de peces, ¿no? Directamente casi todos viven a nivel de lo que es el fondo marino, ¿no? Y donde se alimentan muchas veces de crustáceos muy pequeños, incluso de otros peces muy pequeños. Como ustedes se dan cuenta, presentan espinas, ¿no? A nivel de lo que son las aletas, donde presentan en la base glándulas venenosas, ¿no? Glándulas venenosas. Y que en algunos casos, cuando la persona o la víctima no se da cuenta, llega a pisarlo de manera accidental, y que muchas veces dentro de esos pichados sean leves, pero bastante dolorosos, pueden incluso provocar inflamaciones e infecciones en la zona, ¿no? Donde se ha producido lo que es esta picadura. Incluso relacionan que las picaduras son mucho más graves cuando existe un mayor número de espinas clavadas, ¿no? Obviamente que si cada una presenta lo que es un acúmulo de veneno en su base, obviamente mientras más espinas se pisen, va a ser mayor la inoculación del veneno. Obviamente que va a depender también de lo que es la persona que pueda visitar este tipo de animales, ¿no? Obviamente que es mucho más severo tanto en niños como en ancianos. Por otro lado, ¿no? También son frecuentes las rayas, ¿no? Que también son consideradas como venenosas y que muchas veces van a tener que observarse básicamente lo que es el lugar o el hábitat donde se encuentran para poder, si nosotros visitamos algunos lugares en los cuales se encuentran, tener bastante cuidado. Básicamente el aguijón, ¿no? de las rayas, incluso hay cierto tipo de especies, ¿no? Como la facinaca y la águila marina, son muy venenosas y muy peligrosas. Su veneno básicamente es producido, ¿no? Por una glándula, los cuales se ubican a nivel de lo que es el aguijón que tiene. Tenemos que tener en cuenta que también nosotros, dentro de lo que es el proceso, ¿sí? de las víctimas, muchas veces no esperar, no esperar a que justamente empiecen a aparecer signos y síntomas y que puedan complicar lo que es el estado de este tipo
veneno, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo saber básicamente si una raya es venenosa o no es venenosa? Cuando el color básicamente, ¿no?, de lo que es la raya, ¿no?, se refleja en el tono del fondo del mar, muchas veces lo considera como un proceso venenoso, en el cual debemos de tener bastante cuidado, bastante cuidado. Por otro lado, si no es así, entonces considerarla como no venosa, pero muchas veces tienen las excepciones, así que tener bastante cuidado frente a lo que es todos estos tipos de presencia, ¿no?, de este animal. Eh, Muchas veces viven semienterradas en arena, ¿no?, o muchas veces incluso lo hemos visto en algunas películas, ¿no?, y al pisarlas, al igual que los peces, o molestarlas en algunas ocasiones, ¿no?, agita su cola y provoca, ¿no?, el golpe clavando el aguijón directamente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que sí han provocado muertes, han provocado lo que es fallecimiento, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta una conocida muerte de un fotógrafo marino, ¿no?, que tuvo la mala suerte de que la raya le clavara el aguijón a la altura del corazón, le introdujo lo que es el veneno y directamente falleció, ¿no? Eh, Tenemos que tener en cuenta y comprobar la picadura, identificar al pez, según sea el caso, ¿no?, según sea el caso. Tenemos que ver el tipo de herida, ¿no?, el tipo de herida, si es profunda, si es superficial, para poder tratar de limpiarla y evitar lo que son algunas infecciones, ¿no?, que se puedan provocar en el lugar o en la zona. Si existe algún resto de aguijón, que puede ser una raya, mientras que una herida punzante puede hacer sospechar de un pez escorpión. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es limpiar la herida con suero salino o agua, mientras que por el arrastre básicamente se realiza todo el proceso de eliminación, de limpieza. Explorar la herida para impedir que queden restos, si hubiese todavía de aguijón o en la punta, ¿no? Utilizar algún desinfectante de amplio espectro como levopovidona para evitar infecciones posteriores, como se ha ido mencionando en todo el proceso, ¿no? Se puede aplicar calor sumergiendo al lugar de la picadura en agua caliente durante 20 a 25 minutos, lo que muchas veces inactiva las toxinas de los peces por el efecto del calor. También puede aliviar el dolor. Las picaduras que afecten al tronco o cara pueden tratarse con compresas de agua caliente. Elevar y dejar reposar la extremidad afectada. Evitar el uso del frío local, corticoides o antihistamínicos, ya que no han demostrado grandes ventajas. Cuando hablamos nosotros básicamente de peces que son venenosos, ¿no?, básicamente tenemos que ayudar a aliviar la sintomatología, ¿no?, y el tratamiento de las complicaciones. Una de esas corresponde a hacer lo que es la limpieza, ¿no? Básicamente no existe un antídoto específico para la toxina de los peces venenosos, ¿no? Normalmente la recuperación muchas veces es tardía, o sea, puede tardar varios días, puede tardar lo que es incluso varias semanas, ¿no?, varias semanas. Entonces, tener en cuenta básicamente que en algunos casos de manera casera sí se puede el, el veneno tratar de inactivarlo, ¿no? Y es una de las formas, ¿no?, con lo que es las compresas de calor. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que para las rayas directamente tampoco existe un antídoto específico directamente, ¿no? Básicamente en este caso lo que tenemos que hacer es utilizar antibiótico terapia. Se utiliza lo que son antibióticos, ¿no?, profilácticos para poder evitar lo que son las infecciones, sobre todo a nivel de la piel. Existe una bacteria, ¿no?, a nivel de la piel
que básicamente es la que va a producir infección de todo tipo de heridas, que viene a ser la Staphylococcus, ¿no? Existen otras bacterias que también vamos a poder encontrar, ¿no? No solamente de la piel, sino también dentro del agua, que puede provocar lo que son infecciones, ¿no? Y básicamente viene a ser lo que es parte del tratamiento que tenemos que tener en cuenta frente a lo que son algunos peces que pueden ser venenosos o incluso las rayas, ¿no? Dependiendo del lugar donde se encontremos. Las medusas, que muchas veces sí se han podido observar, eh, incluso a nivel de lo que son las playas costeras, a nivel del país, por ejemplo, a nivel de Ancón, ¿no? Se han observado muchas veces lo que son medusas que incluso han provocado ciertas lesiones a los bañistas. Entonces, ¿qué hacer frente a ellos, no? Básicamente, los tentáculos, al adherirse a lo que es la piel, ¿no? Van a liberar una sustancia tóxica directamente, ¿no? A través de picaduras. Y que nosotros vamos a poder encontrar que pueden llegar a producir lesiones o reacciones muy de leves a muy severas, a muy severas. En nuestras costas suelen producir un intenso dolor, sensación quemante, por la misma toxina que se libera sobre la superficie. Puede provocar náuseas, vómitos, parálisis o calambres musculares. Eso es como todo tipo de toxina que nosotros vamos a estar frente a ellos, ¿no? Y en el peor de los casos, encontramos dificultad respiratoria. Quiere decir que como en situaciones anteriores, puede llegar a provocar lesiones o simplemente afectación de lo que son los músculos respiratorios. Puede haber pérdida de conciencia e incluso caso de la muerte, pero por reacciones anafilácticas. Por reacciones anafilácticas. Miren cómo se observa. Casi siempre se producen enrojecimientos, ampollas, flitemas, vesículas, que pueden llegar a causar picor o escozor o prurito en la zona afectada. Pueden provocar úlceras, ¿no? Como ustedes observan en las zonas, destrucción del tejido. Esto va a depender del tiempo en el cual se encuentre la toxina sobre la superficie. Lo que normalmente se recomienda, al igual que en casos anteriores, es remojar la piel en agua caliente, ¿no? Unos 43 a 45 grados, igual que en procesos anteriores. Normalmente este tipo de temperatura va a disminuir los efectos tóxicos justamente de las picaduras que se puedan provocar. En algunos casos, por ejemplo, si se han formado heridas, lavarlas con abundante agua, Y en algunas ocasiones incluso hasta recomiendan lo que son compresas frías, ¿no? Compresas frías. Pero básicamente para disminuir el dolor, una vez que ya ha pasado lo que es la disminución del efecto del veneno de las medusas, ¿no? Que pueda provocar mayor reacción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Extraer los tentáculos adheridos a la piel, ¿no? Si es que todavía los hay. Se ha observado incluso jóvenes que todavía han tenido y han presentado lo que es la medusa pegada en la espalda, ¿no? Se puede conseguir con ácido acético al 5% o vinagre, ¿no? O alcohol al 70%, si es que se tiene en ese momento. Entonces, si se va a la playa en algún momento y ven de repente alguna medusa que se le ha adherido a alguien en la espalda, y tiene justo su botiquín de primeros auxilios, agarran el alcohol al 70 o el alcohol que tengan en la mano y directamente para que pueda liberarse de los tentáculos, ¿no? De repente por ahí alguien ha llevado frente a lo que es un kiosco de comida y justo tienen vinagre, pueden utilizar el vinagre, ¿no? Aplicar hielo sobre la picadura y algún analgésico. Básicamente eso es para el proceso del dolor que se tiene, Si hubiese heridas, desinfectarlas, ¿no? Y vendar las mismas de manera inmediata. En casos extremos, mantener la vigilancia, ya que puede ser necesario oxigenoterapia, como habíamos visto por la dificultad respiratoria que muchas veces se presenta.
Y si identificamos un paro cardiorrespiratorio, básicamente iniciamos con lo que es el RCP básico. Por otro lado, vamos a tener en cuenta directamente lo que es la picadura de abejas. ¿Quién no la ha picado en algún momento de repente cuando son niños las picaduras de abejas, ¿no? Empiezan cuando era un niño empezamos a molestar a las abejas, ¿no? Y de repente por ahí empezaba a seguir, no, sino picar. ¿Y qué hacer en esos casos, ¿no? ¿Qué podemos realizar? Como sabemos, no suelen ser graves normalmente, pero algunas personas tienden a ser directamente alérgicas a estas picaduras, con una reacción inflamatoria, ¿no? Puede ocurrir de manera simultánea no solamente una, sino también puede ser cientos de abejas, sobre todo en los que crían abejas, ¿no? Los apicultores. Cuando no tienen muchas veces el equipo necesario, las abejas van directamente a él y pueden provocarle una reacción anafiláctica muy severa, muy severa. Por otro lado, podemos estar viviendo, la persona vive frente a grandes colonias, ¿no? Y cuando provocan lo que es la picadura en gran cantidad, pueden liberar sustancias que alarman y pueden atraer a otras compañeras. Es decir, no solamente la picadura que pueda provocar lo que es el proceso, puedan llegar a ser letal. Pero sin embargo, tener en cuenta que los procesos de este tipo de insectos incluso pueden llegar a ser mortales para algunas personas. Por el mismo proceso de la reacción que presenta, pueden llegar a provocar un edema, es decir, una inflamación de la zona en la cual se realizado la picadura. Pero en algunas ocasiones se detalla un edema generalizado. Normalmente este edema generalizado se le conoce como anasarca. Acá le pongo, anasarca. Anasarca viene a ser edema generalizado, es decir, se edematiza, se hincha la cara, los brazos, el cuerpo, las piernas, todo se hincha, ¿no? Son procesos ya muy severos donde los procesos de las picaduras son mayores. Las lesiones son o se presentan con ampollas, con flitemas, con contenido de líquido. Pueden llegar a provocar un shock anafiláctico, una reacción alérgica frente a lo que son estas picaduras. En algunos casos pueden provocar insuficiencia renal aguda, casi de manera inmediata. Por otro lado, podemos observar que las arañas, los mosquitos, las abejas, pueden llegar a presentar ciertas lesiones, unas más severas que otras, pero que sin embargo también debemos de tener en cuenta su presencia para poder identificar si existe algún síntoma adicional frente a ellos. Los abejorros, ¿no?, rara vez pican, ya que son menos agresivos que las abejas y su picadura es idéntica a la de esta, ¿no? Así que, aún así, si un abejorro, por ejemplo, les picara, el proceso va a ser similar. También las avispas tienen un veneno parecido al de las abejas, pero su aguijón es distinto y puede producir varias picaduras sucesivas que quede clavado y fijo en la piel como ustedes con las abejas. Ustedes saben muy bien, ¿no?, que cuando las abejas pican, al momento que se desprenden, básicamente la abeja se desprende de todos sus intestinos, ¿no?, porque está diseñado, obviamente la abeja muere. Pero que sin embargo lo que es la sustancia química que libera, eso en gran cantidad puede llegar a provocar muchas reacciones en la víctima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a lo que son estas picaduras de abeja? ¿No? Primero, extraer el aguijón con bastante cuidado, ¿no?, o raspado con una pinza, pero sin exprimir, para evitar que que ingrese mayor veneno, ¿no?, a la herida. Aplicar hierro para disminuir el dolor, como todo proceso, no solamente disminuye el dolor, sino también disminuye el proceso de la inflamación. Entonces, acá tenemos ya otro factor a favor. En caso de hipersensibilidad, trasladar urgentemente a un centro sanitario, ¿no? ¿Y cómo reconocemos esta hipersensibilidad? Porque vamos a poder encontrar muchas veces que hay edemas, hay inflamación. Si observan ustedes que hay inflamación a nivel de los labios, los párpados, en la zona del rostro,
Entonces, tener bastante cuidado porque también puede haber una inflamación a nivel de lo que es la laringe. Ustedes saben muy bien que una inflamación laríngea puede evitar que el aire o el oxígeno ingrese a los pulmones y que en todo caso dificulte la respiración. Incluso puede llegar a un paro cardíaco, un paro respiratorio. Eh, Básicamente, en algunas ocasiones, si tenemos lo que es algunas cremas, ¿no? Ya sea para las picaduras o en base a lo que son corticoides, ¿no? Corticoides, que son muy utilizados en procesos, por ejemplo, de envenenamientos o sustancias tóxicas, como por ejemplo lo que se puede provocar en una picadura de abeja, ¿no? Se pueden utilizar, se hacen crema, ¿no? Se tienen para poder realizar lo que es a nivel intramuscular, también se puede colocar intramuscular. De repente por ahí si tiene algún tipo de antihistamínico, ¿no? Antihistamínico. Tenemos la loratadina, clofenamina, ¿no? Si son en vías orales, mientras se va llegando a lo que es un establecimiento de salud, ¿no? Básicamente se tiene que evitar de rascar las zonas de la picadura o la punción, porque esto va a provocar que las bacterias, como ya les mencioné, denominadas estafilococos que se encuentran a través de la piel, ingresen a la zona de la herida y puedan provocar infección. Y eso sucede incluso con una picadura de insecto o un mosquito. Entonces, tener bastante cuidado con lo que son estos procesos, ¿no? Que muchas veces se pueden complicar pensando que son solamente procesos bastante leves. Cuando hablamos a nivel de lo que son las arañas, vamos a poder encontrar que es muy común, ¿sí? Sobre todo a nivel de las viviendas. Las arañas poseen un veneno para paralizar a sus presas, ¿no? Normalmente. Existen incluso más de 50.000 especies conocidas, ¿no? Y 2 docenas suponen un peligro, ¿no? Dentro de lo que son estas 50.000 especies, ya que la mayoría posee un veneno inofensivo para el hombre o la araña es incapaz de penetrar la piel humana. Entonces, tener en cuenta de todas maneras que nosotros dentro del proceso vamos a poder observar que no vamos a identificar una araña si es que es venenosa o no es venenosa. Entonces, lo importante es brindar los primeros subsidios para poder determinar básicamente qué realizar en el proceso. La más peligrosa se encuentra en Asia, África, América y Australia, y aunque también en el sur de España. Se han descrito algunos casos de picaduras graves, ¿no? Los fuseles o araña de rincón, ¿no? Esta araña de rincón, que nuevamente se puede mencionar, es una de las más peligrosas básicamente por el proceso del veneno que tiene, ¿no? Es uno de los más potentes que vamos a poder encontrar, que incluso puede provocar necrosis, ¿no? Es decir, muerte del tejido, en donde se va a ver afectada por la mordedura. Normalmente en la persona puede llegar a provocar cuadros de taquicardia, ¿no? Fiebres muy altas, ¿no? Náuseas, vómitos, ¿no? Lo que ya hemos visto en casos anteriores. Casos anteriores. Normalmente no es muy grande esta araña, ¿no? Mide en promedio unos de 1 a 3 centímetros, ¿no? Y así como ustedes observan, es de un color café. Sus patas no son muy largas, como estamos observando. Básicamente solo muerden en defensa propia, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrarlas? Las encontramos en algunas estaciones como primavera y verano, ¿no? Justamente por el proceso de la temperatura que vamos a poder encontrar ahí. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Que este tipo de arañas, muchas veces incluso, ¿dónde las han visto? Las hemos visto a nivel de las casas.
en las paredes, por ejemplo, donde no han sido tarrajeadas, y en los pequeños rinconcitos donde hay pequeños orificios, están este tipo de arañas. Les cuento como parte de anécdota. Eh, Normalmente, cuando era muy pequeño, era unos 10, 12 años, algunas zonas de mi casa, acá en Lima, en el patio, no estaban tarrajeadas, ¿no? Y con mi hermano, ¿no? A veces nos juntábamos y ¿qué pasaba? Agarrábamos, en esa época las escobas eran de paja, ¿no? Agarrábamos la pajita y veíamos justamente la entrada de lo que es el tejido que tienen estas arañas en forma circular de su nido, y empezábamos a arañarlas con el palito, ¿no? De tal manera que a veces la araña salía, y justamente era ese tipo de araña, tipo de arañas. Por otro lado, ¿qué hacíamos? Una vez que salió una araña, buscábamos por ahí otra araña, otra araña. ¿Cuál era el objetivo? Éramos pequeños, 10 años, 12 años. Las juntábamos en lo que era un recipiente y las hacíamos pelear, ¿no? Bueno, eran cosas que a veces hacíamos cuando éramos pequeños, que no conocíamos. Pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el riesgo que nosotros podemos correr básicamente por muchas veces desconocimiento, ¿no? Y obviamente, como cuando dicen, ¿no? Cuando los pequeños están en silencio, hay que preocuparnos, ¿no? Nosotros calladitos, y empezábamos a jugar en un recipiente, me acuerdo, era como un recipiente plástico. Le juntábamos a las dos y las dos se estresaban. Pero era como parte de la anécdota y bueno, a veces uno se debe pensar, miren cuántos peligros de niños hemos corrido, pero sin saber, ¿no? Por ahí he visto de su compañera que nos dice, en mi casa encontré en el corral, claro, en los terrenos baldíos, debajo de las piedras, se levantan las piedras, se levantan los ladrillos que a veces están por ahí tirados, y se encuentran ese tipo de arañas, se encuentran ese tipo de arañas. Muchas veces se desconoce, ¿no? El proceso de tan peligroso pueden ser. Las picaduras suelen pasar desapercibidas y más adelante aparece dolores cada vez más intensos por todo el cuerpo, ardor, escozor en las plantas de los pies, calambre y espasmos musculares, rigidez de la pared abdominal, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, sudoración y ansiedad, ¿no? Pero observen, miren cómo se detalla. Pero como se mencionó, ¿no? Va a depender del tipo de especie, va a depender de la cantidad del veneno inoculado, va a depender de la zona, va a depender si es muy pequeño o es adulto mayor, va a depender de muchos factores lo que es el accionar de este tipo de veneno, ¿no? Se tiene que buscar la picadura, básicamente son dos marcas, ¿observen? Redondas, separadas por una distancia de 1 a 2 milímetros de la otra. Normalmente se controlan los signos vitales, sobre todo en presencia de taquicardia y temperatura alta, ¿no? Por el riesgo de una parada cardiorrespiratoria y rigidez muscular extrema que puede provocar un paro respiratorio, ¿no? Y trasladarlo inmediatamente a un centro sanitario. Miren, la picadura de primera intención, el eritema en segunda intención, tercera intención ya inicia lo que es un proceso necrótico y la necrosis propiamente dicha. Los escorpiones, ¿no? Es otro tipo de arácnido que también vamos a poder observar, con grandes pinzas que terminan en una especie de cola con glándulas venenosas, que desembocan en dos orificios con un aguijón curvo, ¿no? Son nocturnos, viven en el sur de España, en algunas zonas húmedas y algunas islas. Las más frecuentes son los escorpión europeo, amarillo o alacrán. Eh, de igual manera, ¿no? Les cuento yo, por ejemplo, en Lima, cuando era pequeño, viví en San Juan de Urigancho. Era una zona descampada, me acuerdo, al frente había lo que era un campo deportivo que era una... Y de un momento a otro a mi casa ingresaban ese tipo de animales, ¿no? Muy pequeños, amarillos, ¿no? Pero a saber si eran venenosos o no eran venenosos, ¿no? ¿Cómo saberlo?
Básicamente, una de las picaduras que puede provocar picor, náuseas y sudoración, visión borrosa, taquicardias, fiebre, inflamación o hematomas, ¿no? Ampollas con contenido hemorrágico. Todo eso podemos encontrar en las zonas de picadura de un alacrán, ¿no? Como se observa en la imagen, ¿no? Hay una reacción inflamatoria, eritema, que se caracteriza por lo que es justamente inflamación, enrojecimiento, dolor, ¿no? Zona caliente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a observar frente a lo que es una picadura de escorpión, ¿no? Ahora, lo importante es qué hacer, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Puede aparecer en algunas ocasiones dificultades respiratorias, claro, por el proceso mismo de la picadura que se va. Contracciones musculares generalizadas, puede llegar incluso al estado de coma y muerte en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer como parte de primeros auxilios? Identificar la especie del escorpión para conocer su mayor o menor gravedad, si en lo posible se puede, ¿no? En caso contrario, simplemente informar lo sucedido, inmovilizar y elevar la extremidad afectada, ¿no? Eso es para poder favorecer lo que es sobre todo el retorno venoso. Aplicar hielo y colocar y disminuir la inflamación, ¿no? Evitar lo que es o disminuir lo que es el edema, ¿no? El dolor en la zona afectada. Se desinfecta la herida y recomienda traslado urgente a un hospital, y en casos extremos puede ser necesario oxigenoterapia y reanimación cardiopulmonar. Se puede básicamente limpiar la herida con agua corriente y suficiente agua y jabón, ¿no? Eso para poder evitar lo que son las infecciones. Como se menciona, aplicar básicamente más que hielo, compresas frías, ya que el hielo directo incluso puede provocar quemaduras en la zona, ¿no? Si en algún momento observan que la persona o la víctima tiene problemas para discutir o hablar, no hay que darle ningún tipo de líquido, fluido o alimento porque puede producir una aspiración. Por ahí que me preguntaron, ¿puede, por ejemplo, tomar algún tipo de analgésico? Sí, sí, algún tipo de analgésico inflamatorio sí es necesario. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que es cierto tipo de picaduras y observar lo que son las posibles complicaciones. Cuando hablamos de lo que es el veneno del alacrán o del escorpión, ¿no? Vamos a tener en cuenta que existen ciertos procesos, ¿no? Que pueden llegar a complicar la situación, sobre todo lo que son las infecciones, ¿no? Y muchas veces lo que son las complicaciones, y entre ellas está la muerte directamente. Por eso, identificar inmediatamente lo que nosotros vamos a realizar y vamos a desarrollar frente a lo que son este tipo de accidentes. Primeras auxilios. Las garrapatas y sanguijuelas, ¿no? Ustedes han escuchado, de repente en algún momento les he mencionado lo que es una enfermedad producida por las garrapatas, producida por las garrapatas. Es justamente la enfermedad de Lyme, la enfermedad de Lyme, ¿no? Así se escribe, Lyme. ¿Qué es este tipo de enfermedad o en qué consiste básicamente, ¿no? Es causada por una bacteria, una infección bacteriana, ¿no? Que generalmente muchas veces puede provocar incluso sarpullido, puede provocar fiebre, dolor de cabeza, en algunos casos fatiga, lo cuales muchas veces pueden complicarse y tratar de identificar básicamente el principio de lo que produce es sumamente importante, ¿no? Para iniciar lo que es un tratamiento antibiótico, ¿no? De manera inmediata, básicamente. El tratamiento básicamente llega a durar entre 2 a 4 semanas, 2 a 4 semanas. Pero sin embargo, muchos de los síntomas pueden permanecer durante varios meses.
es uno de los peligros que vamos a poder encontrar frente a lo que es la garrapata, ¿no? El mayor peligro de las sanguijuelas no radica en que puedan chupar toda la sangre, ¿no? Sino en que las células administran una sustancia anticoagulante que sigue actuando hasta 10 horas después de haber abandonado su huésped. Por lo tanto, las heridas que provoquen seguirán sangrando, aunque no son muy grandes, no son de mayor consideración. Su tratamiento debe ser como cualquier otra herida, básicamente, comprimirlas, ¿no? Comprimirlas, hasta que justamente pase lo que es el efecto de esta sustancia anticoagulante. Las garrapatas muchas veces quedan prendidas, ¿no? Y son muy difíciles de poder sacarlas o retirar, ¿no? Incluso pueden provocar procesos mucho más graves, ¿no? Cuadros infecciosos más graves todavía. Por lo tanto, como se dice en la pantalla, hay que sorprenderlas, ¿no? Con bastante cuidado, ya que al momento de retirarlas puede quedar la cabeza de la garrapata, prendida justamente en la piel y puede originar muchas otras infecciones adicionales. Muchas otras infecciones. Si ya está fuertemente adherida, tratamos de desprenderle echándole unas gotas de trementina, ¿no? O tocándolo con una agua caliente o la punta de un cigarrillo encendido. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el tratar o desprenderlas, ¿no? Completamente es muy importante, muy importante. Ahora me dirán ustedes, ¿qué es la trementina? Es el aguarrás. Es el aguarrás. Eso es la trementina. Si aún así se mantiene prendida, no tratamos de separarla tirándola de ella porque se puede quedar prendida. La cubrimos con aceite, vaselina o cualquier otra pomada, impidiendo así la respiración del insecto. Al cabo de media hora suele desprenderse por sí sola. Esa es otra opción que tenemos para poder retirar las garrapatas, ¿no? Miren, acá se encuentran en el cuero cabelludo. Si tampoco este método dio resultado, cogemos la garrapata con unas pinzas, nunca la toque con los dedos, tirando de ella lentamente y suavemente para no aplastarla y lograr que se desprenda totalmente la cabeza. Normalmente la vamos a poder encontrar en los niños pequeños y a la altura de las orejas, a nivel de los pabellones auriculares. En algunos casos incluso ingresan por el conducto auditivo, ¿no? Cuando son muy pequeños. Por eso tener bastante cuidado bastante cuidado. Tenemos que lavar, ¿no? Una vez retiradas las garrapatas, ¿no? Con bastante agua y jabón. Las garrapatas pueden transmitir diversas infecciones, pero generalmente esto no ocurre si no han permanecido adheridas mucho tiempo. Si la picadura se inflamara o produjera fiebre, la garrapata estuviera incrustada en la piel, acudimos a un centro asistencial. Y como le menciono, tratar de descartar a través de la sintomatología este tipo de enfermedad. Normalmente eso sucede cuando tenemos grandes animales, ya sea en el campo, permanecen mucho tiempo en la calle, llegan al domicilio y ya se han infestado de garrapatas. Y para ello tenemos que tener bastante cuidado que estas puedan continuar y puedan llegar justamente, sobre todo a los niños, ¿no? Es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso. Algunas plantas que vamos a poder tener en cuenta también, plantas urticantes, ¿no? El contacto con las plantas urticantes, la ortiga. ¿Quién no conoce la ortiga? Puede provocar sobre la piel una reacción local con irritación, ardor y picor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incluso muchas veces juegan con la ortiga, ¿no? Por una vez en el colegio llevaran esta planta y empezaron a jugar con la ortiga. Se habían puesto la chompa, se ponían, cubrieron todo su cuerpo. Pero aún así tuvieron que ir al tópico del colegio. ¿Por qué? Porque simplemente habían presentado cierto tipo de reacción. No se rasca ni frotar la zona afectada porque se va a irritar más todavía. Se enfría la zona con agua o aplicar amoníaco sobre la zona afectada.
Esto es para poder disminuir básicamente lo que son los efectos irritativos de la planta, ¿no? De lo que es la ortiga. En algunas ocasiones se pueden aplicar cremas, ¿no? Cremas en base a lo que es bicarbonato o diluido en agua y se coloca en la zona afectada. Incluso en algunas ocasiones, ¿no? En la receta más antigua, las caseras, utilizan lo que es vinagre también sobre la zona. Una vez que ya disminuye lo que es el proceso inflamatorio de la misma, ¿no? Vamos a ver acá. Muy bien, muy bien. Esto sería todo por esta noche. Acá estoy viendo lo que es una pregunta de su compañera. Doctor, me han dicho que las ortigas son buenas para los golpes. O cualquier cosa, no sé si será cierto. Bueno, tiene sus efectos la ortiga, ¿ah? Tiene muy buenos efectos. Es diurético, ¿no? Es hemostático, es decir, disminuye los procesos de sangrado, ¿no? Va a ayudar y permite lo que es, estimula el sistema circulatorio, ¿no? Básicamente se puede consumir en jugo, como infusión, ¿no? O sea, de cierta manera tiene muchos efectos, ¿no? La ortiga. Eh, Tiene bastantes vitaminas, ¿no? Vitamina B, vitamina K. O sea, es muy bueno incluso poder consumirlas, ¿no? En lo que mencionas que son buenos para la herida es porque tiene un buen efecto antiinflamatorio. Buen efecto antiinflamatorio. Entonces, la ortiga tiene múltiples funciones dentro de lo que es el proceso naturista. Así que, si por ahí tienen ortiga, tratar de ver un poquito cómo se prepara de repente para poder consumirla, ¿no? Claro, para cuidarse. Como menciono, o sea, el efecto tiene muy buenos, ¿no? Por ahí el otro día, una de las cuales estaba en un pregrado, me decía, doctor, pero también se utiliza como descongestionante, ¿sí? Se utiliza bastante como GGG, también lo utilizan para correr los amigos los genos. Sí, sí, es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener? De repente por ahí en una próxima clase podemos ver ya terminando lo que es el curso, un poco de lo que es algunas plantas medicinales que se pueden utilizar incluso como parte de primeros auxilios. Sería muy buen tema, porque básicamente todas las medicinas que nosotros tenemos están elaboradas en base a lo que son productos naturales. Me acuerdo un tiempo cuando estaba en Huánuco, ellos me invitaron lo que era el tocosh. Y no sabía que en ese momento el tocosh era muy bueno para lo que son los cuadros, los procesos infecciosos, ¿no? Mencionan que tienen cierto tipo de penicilinas, ¿no? ¿Qué pasas? ¿No? Entonces, este producto, por ejemplo, es muy bueno, ¿no? Aunque huele un poco feo, pero es muy bueno y muchas personas incluso lo utilizan para curarse, sí, es bastante fuerte. Una vez me invitaron y yo estaba en mi habitación, toda mi habitación se llenó de olor. Y como yo no estaba ahí, bueno, y como yo permanecía ahí, el olor cuando es muy fuerte a veces hasta te acostumbras y ya no lo sientes. Y cuando venían a veces a visitarme, pensaban que era otra cosa, ¿no? Lo cual no era así, porque yo siempre he sido bien higiénico, pero no pensaban eso, porque tenían lo que era ese producto ahí. Entonces, después todo avergonzado, ¿no? Que tengo esto, le sé, porque después me dijo, había guardado algo, me dice, sí, es esto, digo, es este producto. Ya, es una anécdota que tengo por ahí. Pero sí, la verdad que al final me gustó mucho. Desde ese tiempo no lo pruebo, pero sí, sí me gusta. Muy bien, chicos.
Vamos a pasar lista para poder concluir el día de hoy. Es Hoy día 15. Muy bien. Darwin Álvarez. Está Darwin. Araujo Malpartida. Sí, ya está, ya la vi, a Lady. Arroyo Infantes. Presente, doctor. Buenas noches. Chamorro Muñoz. Chamorro. Pierina Isabel. Pierina. Presente. Presente, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Cisneros Guamaní. Cisneros. Flores Monroy. Flores Monroy. Mestanza Bulla. Buenas noches, presente, doctor. Buenas noches, Mestanza. Moreno Vázquez. Moreno. Pereira Laos. Pereira. Quiroz Tomás. Buenas noches, presente. Buenas noches. Vargas Espinosa. Presente, profesor. Buenas noches. Bueno, chicos, más bien, la disculpa del caso, hemos tenido ciertos inconvenientes con la plataforma. Les voy a hacer llegar las diapositivas por el grupo de WhatsApp de primeros auxilios para que ustedes puedan ya tener presente hasta lo que es la próxima semana, donde estamos culminando lo que es el curso, ¿sí? De ahí la siguiente ya sería la evaluación, ¿sí? Les voy a pasar entonces las diapositivas también por el grupo de WhatsApp, así como una vez se restablezca lo que es la página, también los voy a subir. ¿Ok, jóvenes? Sí, profesor, gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos por la presencia del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana, 7:45 de la noche. Gracias, Que tengan doctor. buenas noches, chicos. Buenas Gracias a noches, ustedes. doctor. Hasta luego. Buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Me llamó la lista, mi internet está abajo, se ¿Tu sale apellido es y entré nuevamente. Lady? ¿Tú eres Lady? Araujo, sí, Sí, no te preocupes. sí, Ley Araujo. Sí, sí te he puesto. Sí, porque estabas presente y justo me hiciste preguntas. Sí, no te preocupes. Ya. Gracias.